Muchas gracias, Raúl. Intervendrá a continuación Héctor Mata, abogado de la Consultoría Primera de Mayo. Bueno, egun guztioi. En primer lugar, agradecer a la universidad la posibilidad de participar en esta mesa, así como a todas las personas que de una manera o de otra pues estáis participando en estas jornadas. Como hemos visto a lo largo del encuentro, las empresas cuentan tanto con mecanismos directos como indirectos para limitar o reducir el impacto que las huelgas tienen en su producción. El objetivo de estas medidas es, claro, mantener la producción a toda costa, en otras palabras, que la maquinaria no pare. Por otro lado, existen estrategias que lo que buscan es limitar o anular el ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores y las trabajadoras o directamente reprimirlo. Desde una perspectiva profesional y sindical, consideramos fundamental el conocer estas estrategias para poder contrarrestarlas independientemente de que sean o no toleradas por la jurisprudencia. Por este motivo, también consideramos necesario el reducir los preavisos de huelga al mínimo establecido por la ley, pues con ello lo que principalmente se consigue es dotar a las empresas de un tiempo fundamental que aprovechan para prepararse, planificar e implementar estas estrategias de las que venimos hablando. Aprovecharé para comentar algunas sentencias que hemos obtenido en los últimos años dentro de nuestra experiencia profesional. Y, por último, hablaré de las medidas tanto legales y judiciales como otras que históricamente ha venido aplicando el movimiento obrero para contrarrestar este tipo de estrategias empresariales. Bien, dentro de las estrategias para el mantenimiento de la producción podemos encontrar un primer bloque que es el relativo a conseguir que la huelga ni siquiera llegue a materializarse y se traduce en una serie de medidas aplicadas tanto sobre el comité de huelga, sobre también los trabajadores y trabajadoras que están llamadas a secundar el paro para que este no llegue a producirse. En este bloque, ayer, por ejemplo, se comentaba la estrategia empresarial que recurre a la amenaza y materialización de la interposición de demandas para conseguir la declaración de huelga ilegal, con las repercusiones que eso puede tener para la plantilla que secunde los paros y que obviamente es efectiva, aunque ni siquiera llegue a materializarse en el futuro. Por nuestra parte, consideramos que una estrategia a desarrollar de cara a contrarrestar esta dinámica empresarial sería, hablando de la reconvención de la que hablaba Raúl, pero a la contra, el volver o tratar de volver estos procedimientos en contra de las empresas. O sea, al igual que se hace en la lucha canaria o en el aikido de volver la fuerza en contra del enemigo, consideramos que podemos volver estos procedimientos en contra de las empresas si, actuando como demandados y demandadas, planteamos que se condene a las empresas por temeridad y fraude procesal al instrumentalizar estos procedimientos precisamente para vulnerar un derecho fundamental como es el de huelga, y solicitando una condena que disuada a las empresas de recurrir a este tipo de estrategias. Un segundo bloque lo constituiría el de los mecanismos empresariales para reducir el control que el comité de huelga tiene sobre las actuaciones empresariales durante el conflicto, dentro de la cual se incluye la prohibición o limitación de entrada del comité de huelga al centro de trabajo, lo que implica una vulneración clara del derecho fundamental a la huelga, pero sin embargo resulta preocupante encontrarnos a día de hoy aún con sentencias que recurren a una interpretación restrictiva o literalista de este derecho y consideran que no se ha vulnerado por el mero hecho de que el comité de comité de huelga pudo llegar hasta la entrada de la nave, donde también estaba la puerta de las oficinas, antes de ser expulsado por la empresa de esa entrada, para concluir el juzgador de instancia que de esta manera queda acreditado que el comité de huelga se encuentra ya dentro del centro de trabajo. Es decir, simplemente con poner un pie en la entrada ya se ha garantizado su derecho, al margen de que no se le haya permitido acceder a la propia instalación, comprobar que no había personal esquirol operando o acceder a las oficinas, por ejemplo, para informar a los trabajadores y trabajadoras que no habían secundado los paros. Esta sentencia está actualmente recurrida en suplicación, es de un juzgado de lo social de Valencia. Un tercer bloque de medidas lo formarían aquellas que están encaminadas a anular o reducir las propias consecuencias de la huelga, ya puede ser con la anticipación de los trabajos o la derivación de la producción a otros centros de trabajo, empresas del mismo grupo, contratas o trabajadores y trabajadoras autónomos, así como el recurrir al esquirolaje externo, interno o técnico del que venimos hablando.
En este caso, también consideramos alarmante el encontrarnos con sentencias que vienen a justificar la contratación de personal durante el periodo de huelga en base simplemente a que la empresa había manifestado previamente que era necesario recurrir a más personal para reforzar a la plantilla, concluyéndose que esta circunstancia permite por sí sola descartar que dichas contrataciones temporales fueran para cubrir al personal que se encontraba de huelga. Curiosamente, la huelga estaba circunscrita a un periodo muy concreto y esas contrataciones también se limitaron a ese periodo concreto, aunque esa supuesta necesidad de plantilla fuera más amplia. Esto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que a día de hoy es firme. Por último, estaría la utilización improcedente o abusiva de los servicios de mantenimiento y seguridad, así como los de garantía de los servicios esenciales. A este respecto podemos citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de septiembre de 2013, que viene a considerar que la fijación del personal del 100% para garantizar el servicio de asistencia de los teléfonos de emergencia, considerándose que con ello ese personal era el necesario e imprescindible para garantizar el servicio de la forma habitual, es claramente desproporcionado y, por lo tanto, vulnera el derecho a la huelga. En el segundo gran bloque de medidas dirigidas a anular o reducir el propio ejercicio del derecho de huelga, concretamente las medidas de no colaboración, me gustaría hacer referencia a la negativa patronal a reunirse con el comité de huelga, que también se ha comentado a lo largo de estas jornadas, o por lo menos al principio del propio proceso de huelga, que hay empresas que se siguen negando a reunirse con el comité de huelga, cuando ya la sentencia del Tribunal Constitucional 11/81 estableció que la huelga tiene por finalidad abrir una negociación, de hecho se dice incluso forzarla, para llegar a un acuerdo, recordando asimismo que el pacto de fin de huelga tiene la misma eficacia que un convenio colectivo. Asimismo, el Real Decreto 17/77 asigna al Comité de Huelga funciones de representación de los trabajadores y trabajadoras en conflicto, así como otras de administración de la huelga antes, durante y después. Junto a las típicas actuaciones o intervenciones en sede judicial y ante la autoridad laboral, el Comité de Huelga también tiene asignadas funciones de reunión con los propios trabajadores y trabajadoras en conflicto, con clientes, usuarios de la empresa, medios de comunicación, representantes del movimiento ciudadano, así como partidos políticos, incluida la propia empresa. A este respecto, conviene destacar que, en virtud del Real Decreto Ley, desde el mismo momento que se convoca la huelga, es decir, desde el preaviso, el comité de huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo. Y es que la negativa de la empresa a reunirse con el comité de huelga atenta al recíproco deber de lealtad y buena fe que debe regir durante toda la huelga, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo en numerosas sentencias. Por todo ello, la negativa a reunirse, ya sea en un principio o durante toda la huelga, con el comité de huelga, atentaría al derecho fundamental. En último lugar, en cuanto a los instrumentos de represión implementados por las empresas, un caso particular con el que nos hemos encontrado es descontar al comité de huelga el salario correspondiente al acto de conciliación previa al que se tuvo que acudir para poder convocar una huelga. Asimismo, tenemos que hacer referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, número 1284/2016, de 21 de junio, relativo a la empresa Zardoya Otis, a la que ayer hacía referencia el magistrado Palomo Balda, que es una empresa que, tras obtener una sentencia condenatoria por un despido colectivo, que fue declarado nulo por no haberse respetado los mínimos legales para el mismo, procedió al desmantelamiento del centro productivo de Munguía y al traslado de la maquinaria a Vigo. Estamos hablando de un centro de trabajo caracterizado por su alta conflictividad, por grandes o prolongados periodos de convocatoria de huelga, y es un traslado que fue o ha sido declarado por los tribunales como espontáneo y sin base por parte de la empresa. Esta sentencia, además, en contra de lo que dijo el juzgado de instancia, aprecia además la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, precisamente por el hecho de que la medida completamente injustificada se aplicara sobre un colectivo sindicalmente combativo, que nosotros además siempre hemos defendido que constituía no solo una represalia para dicho colectivo, sino además una medida ejemplarizante para el resto de la plantilla de la empresa.
Respecto a las medidas legales y judiciales en caso de vulneración del derecho de huelga, el principal problema con el que nos encontramos es que estas medidas normalmente no impiden que las vulneraciones se sigan cometiendo durante el periodo de huelga. Tampoco impiden que se reproduzcan en el futuro, como se ha comentado. En la mayoría de ocasiones, las actuaciones inspectoras o las resoluciones judiciales, ya sea en materia de medidas cautelares o sobre el fondo, tienen lugar después de finalizada la huelga. Y es que los plazos procesales y judiciales benefician a las empresas. Asimismo, las consecuencias que para las mismas derivan de este tipo de incumplimientos, en forma ya sea de sanciones o indemnizaciones, rara vez resultan proporcionales al perjuicio que sufren los trabajadores y las trabajadoras a las que se les vulnera su derecho fundamental. De hecho, es habitual que las empresas asuman fácilmente estas sanciones económicas como un mal menor que forma parte de sus propias estrategias vulneradoras del derecho de huelga. Y ello a pesar de que nuestra jurisprudencia aparentemente coincida con la OIT a la hora de señalar que las indemnizaciones no solo tienen una función resarcitoria, sino también preventiva o disuasoria para impedir que estas vulneraciones o comportamientos se sigan materializando en el futuro. Una posible solución a este respecto sería aplicar, en parte, sanciones o indemnizaciones que sean directamente proporcionales a los beneficios empresariales que se obtienen durante los periodos que se han vulnerado los derechos de huelga, como una manera de disuadirlas de recurrir a ellos precisamente para mantener su producción. Para terminar, hacer una breve referencia a las medidas aplicadas históricamente para contrarrestar este tipo de vulneraciones. Y es que, como ayer comentaba Joseba, nadie va a la huelga por capricho. De la misma manera, el recurrir a este tipo de medidas históricamente ha sido porque se ha demostrado eficaz para contrarrestar las medidas empresariales mediante medidas de autotutela que han permitido equilibrar la asimetría de poder que existe entre empresarios y trabajadoras en huelga. Estas medidas pueden ser el boicot, la no colaboración y el sabotaje, que permiten contrarrestar ya sea la reorganización del trabajo o la anticipación de la producción, el desvío de la producción a otros centros de trabajo, empresas o contratas, contrarrestar el esquirolaje o la utilización improcedente o abusiva de los servicios mínimos de seguridad y mantenimiento o de los servicios esenciales. Nada más.